En este vídeo de hoy es la segunda parte de las oraciones afirmativas. Si no has visto la primera parte, te recomiendo que empieces allí. Hoy vamos a ver cómo ordenamos los complementos, tanto indirectos, directos, con los complementos circunstanciales, o sea, qué pasa en todo este campo del medio de la frase. Empecemos. Si no te has suscrito al canal todavía, suscríbete y no olvides a tocar la campanita. Y aquí vemos una frase cuyo final está vacío, pero aquí pasan muchas cosas en el medio. Como siempre, el sujeto está en la primera posición o en la tercera. Aquí está en la primera. Después tenemos el verbo conjugado en la segunda posición, como siempre. Y en esta frase tenemos muchos complementos circunstanciales. Pedro fährt jeden Montag aus beruflichen Gründen mit dem Auto nach París. Pedro va cada lunes por razones laborales con el coche a París. Informamos del tiempo cuando va Pedro. Información temporal. ¿Por qué va? Causal. ¿Y cómo va? ¿De qué modo va? Complemento modal. Y nach París, información local. Aquí informamos de una ubicación o de una direccionalidad. Y damos respuestas a las preguntas. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿A dónde o dónde? O por cuánto tiempo. Aquí también podría estar durante cuánto tiempo. Por un día o 2 días. Y estos complementos tienen un orden que además es bastante fácil de recordarse. Temporal, causal, modal, local. Te, ka, mo, lo. Así te lo puedes recordar. ¿Cuál información tienes que dar primero? Y esta es la abreviación. Te, ka, mo, lo. Temporal, causal, modal, local. En muy pocas frases aparecen todos estos complementos. Muchas veces informamos de cuándo hacemos algo y de la ubicación o de la direccionalidad, pero muy pocas veces aparecen todos. En el caso que te aparezcan, aquí tienes una herramienta para acordarte en qué orden se menciona. Primera posición, sujeto, verbo conjugado, el campo del medio con esta estructura y al final, en este caso no tenemos, pero aquí podría también aparecer o el prefijo de un verbo separable, otro tiempo verbal, por ejemplo, si hablas en perfecto o en futuro, aquí aparece un final. Si hacemos el ejemplo con el futuro, la frase sería, si ya conoces el futuro, sabes que el werden tiene que estar conjugado en la segunda posición de la frase, sujeto, verbo, conjugado, werden, y al final el verbo de acción. Por lo tanto, esta frase expresado en futuro sería, Pedro wird jeden Montag aus beruflichen Gründen mit dem Auto nach París fahren. Como por ejemplo todavía no ha empezado el puesto, pero una de las condiciones es que Pedro vaya cada lunes a París. En este caso tendríamos 2 verbos y el segundo verbo, el verbo de acción, al final en infinitivo. ¿Qué pasa cuando tenemos en una frase un complemento directo, acusativo, y un complemento indirecto, dativo? ¿Cómo puede ser esta frase? Pedro kauft seiner Frau einen Blumenstrauß.
Pedro compra para su mujer un ramo de flores. Seiner Frau es el dativo y siempre está primero el dativo, complemento indirecto, y después el complemento directo, el acusativo. Einen Blumenstrauß. Der Blumenstrauß, masculino. Acusativo, einen. Seiner Frau, el seiner es el artículo posesivo, o sea, tercera persona singular, dativo. Su mujer, en castellano sería para su mujer o a su mujer. Importante este orden. Sujeto, verbo, complemento indirecto, dativo, y complemento directo, acusativo. Este es el orden. Hago un paréntesis. También podrías decir, obviamente, Pedro kauft für seine Frau einen Blumenstrauß. Aquí tendrías dos acusativos, un complemento directo, que sigue siendo el que compra, el Blumenstrauß, y luego, aquí esto también sería acusativo si usas la preposición für, para su mujer. ¿Por qué? Porque für rige acusativo. Entonces, tendríamos en esta frase dos acusativos y también estaría perfecto. Pero en lugar de usar el complemento indirecto dativo, lo hacemos con la preposición für plus acusativo. Esto era un paréntesis, lo voy a borrar. Y seguimos con otro tema, con el tema de la inversión. Tampoco voy a entrar de lleno en esto. Si has hecho el nivel A1-2, es a modo recordatorio. Si no lo has escuchado nunca, no te preocupes. Lo explicaré en otro vídeo con más detalle. Si ahora queremos reemplazar los complementos por su pronombre personal correspondiente, porque ya estamos puestos en situación, ya sabemos que ya conocemos el contexto y no queremos repetir cada vez su mujer un ramo de flores, sino queremos decir, Pedro se lo compra. La frase sería: en el momento que tú reemplazas el acusativo por su pronombre personal correspondiente, hay una inversión. Primero viene el acusativo y después el dativo. Sujeto, verbo, acusativo, dativo. Si reemplazamos el dativo, sería ihr. Y en el caso del Blumenstrauß masculino acusativo es ihn. Pedro kauft ihn, ihr. Si ahora solo reemplazarías el dativo, no habría inversión, solo en el momento que se reemplaza el acusativo. Si ya te han enseñado este tema, fantástico, y si no, ya te llegará. Es importante tener una idea a partir de un cierto nivel, pero no es de lo más importante. Esto a modo de breve recordatorio. Seguimos. ¿Qué pasa si queremos dar más información? Por ejemplo, ya sabemos que Pedro compra para su mujer un ramo de flores y queremos saber cuándo lo manda, por qué lo manda, y queremos tener más información. ¿Cuál es el orden exacto dentro de la oración de todo este campo del medio cuando se mezclan, cuando tenemos tanto complementos directos e indirectos y complementos circunstanciales? Aquí tenemos una frase de ejemplo que dice: Pedro hat seiner Frau gestern aus Liebe spontan einen Blumenstrauß ins Büro geschickt. Pedro ha mandado a su mujer ayer, por amor, de manera espontánea, un ramo de flores al despacho. Aquí podría estar María hat ihrem Mann gestern aus Liebe, la misma frase. En lugar de Pedro, María manda
a su marido un ramo de flores o un regalo o... Lo que nos importa aquí es el campo del medio y cómo ordenamos todos estos complementos. Y lo hacemos de la siguiente manera. Tenemos aquí el sujeto en la primera posición de la frase. En este caso, el verbo conjugado es el verbo auxiliar, haben, porque tenemos el perfect, hat geschickt, es el tiempo verbal del perfect. Por lo tanto, el verbo que describe la acción en la forma del participio dos está en la parte final de la frase. Y en el campo del medio ahora nos toca ordenar los complementos, tanto complemento indirecto como directo, como los complementos circunstanciales. Tenemos después del verbo el dativo, seiner Frau en este caso. Después comenzamos con el tecamolo, la indicación temporal seguido por la causal, después la indicación, la información modal, y antes de la indicación local mencionamos el complemento directo. En este caso es einen Blumenstrauß. Y cerramos el campo del medio y finalmente tenemos aquí el participio dos porque tenemos aquí una frase en perfect. ¿Este orden es rígido y estricto? No, la verdad es que es bastante flexible. Podrías decir también, Pedro hat gestern seiner Frau aus Liebe spontan bla bla, ¿vale? También podrías poner, esto ya lo hemos visto en el vídeo anterior, que la indicación temporal también la podrías poner en la primera posición. Gestern hat Pedro seiner Frau aus Liebe spontan bla bla. En este caso mandarías el sujeto a la tercera posición y el dativo y los complementos circunstanciales se mueven para atrás. Si quieres resaltar, porque ya estamos hablando un rato de que Pedro ha mandado algo a su mujer, pero no quedó claro el qué es. Einen Blumenstrauß. Si quieres dar énfasis a einen Blumenstrauß, lo colocas aquí en la primera posición. Einen Blumenstrauß hat Pedro seiner Frau gestern aus Liebe spontan ins Büro geschickt. Podrías poner aquí también la indicación local delante. Sí, Pedro hat seiner Frau gestern aus Liebe spontan ins Büro einen Blumenstrauß geschickt. Esto lo haces cuando te parece más importante dónde lo ha mandado. Lo que no puedes hacer es mover ni el verbo conjugado de su segunda posición y la parte final también está reservado por un segundo verbo o el prefijo o, como aquí en este caso, el participio dos. Si no hay un segundo verbo, perfecto, queda vacía esta posición final. Como ves, este tema es bastante flexible. Si tienes dudas y no sabes bien qué colocar antes y qué después, yo te recomiendo que te rijas por esta estructura. Y vamos a tratar una última cosa. ¿Qué pasa cuando el acusativo está expresado con un pronombre personal, con su pronombre personal en acusativo, obviamente? Hemos visto que cuando el acusativo es un pronombre personal, este pronombre personal, si reemplazamos einen Blumenstrauß, es ihn, tiene que estar delante del dativo. Y la frase sería, Pedro hat ihn, seiner Frau, gestern aus Liebe spontan ins Büro geschickt. No cambia nada más, bueno, como si fuera poca cosa, cambia la ubicación del acusativo cuando es un pronombre personal. Está justo delante del complemento indirecto, el dativo.
no es poca cosa. Aquí esa frase es brutal, hay muchísima información y no solemos hablar de esta manera. Pero este ejemplo nos sirve para tener una estructura clara de los complementos y del orden de la oración. Con esto y un bizcocho, no quería decir esto. Con esto espero que haya quedado claro este gran tema de la estructura de la oración. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo ubicamos la negación, el kein y el nicht. Y muchísimas gracias por tu atención. Danke für deine Aufmerksamkeit.